Dicen que el conocimiento es poder. Eso es mentira. El conocimiento no es poder. El poder es entender cómo funciona realmente el mundo cuando nadie está mirando. Y durante los próximos minutos vas a ver algo que la mayoría de las personas nunca se detiene a observar. No voy a hablarte de motivación. No voy a decirte que trabajes más duro. No voy a repetirte que seas buena persona y que todo saldrá bien. Eso ya lo has escuchado 1000 veces, y si eso fuera suficiente, ya estarías donde quieres estar. Lo que vas a escuchar aquí está inspirado en Maquiavelo, no en la caricatura del villano manipulador, sino en el observador frío de la naturaleza humana. El hombre que escribió sobre el poder sin adornos, sin fantasía, sin moralismo barato, y si entiendes bien lo que enseñó, vas a tener una ventaja que no se nota, pero sí se siente. Porque la mayoría de la gente vive reaccionando. Reaccionan a lo que otros dicen. Reaccionan a lo que otros hacen. Reaccionan a las reglas que les entregaron sin cuestionarlas. Y cuando reaccionas, no estás jugando, estás siendo jugado. Aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a cambiar el lente. Vas a empezar a mirar incentivos en lugar de palabras. Percepción en lugar de intención. Posición en lugar de esfuerzo, y cuando ese cambio ocurre, ya no puedes volver a pensar como antes. Pero antes de continuar, si te interesa entender cómo funciona realmente el poder en la vida diaria, suscríbete ahora y deja tu like. No es por vanidad, es porque este tipo de contenido no suele gustarle a todo el mundo. Y si quieres más análisis profundos como este, esa es la forma de asegurarte de no perderlos. Quédate hasta el final y te voy a mostrar cómo aplicar todo esto desde mañana mismo. Ahora, algo importante, esto no es un llamado a ser cruel, no es una invitación a manipular sin ética, es una invitación a dejar de ser ingenuo, porque el mundo no se mueve por cómo debería ser, se mueve por cómo es. Maquiavelo entendió algo que pocos aceptan. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento. Fracasan porque interpretan mal el tablero. Creen que el mérito habla solo. Creen que la intención pesa más que el resultado. Creen que la honestidad garantiza protección. Y cuando la realidad contradice esas creencias, se frustran, se sienten traicionados, se sienten confundidos. En este video vamos a desarmar 7 principios estratégicos que cambian por completo cómo ves el trabajo, las relaciones, el estatus y el poder. No son frases motivacionales, son marcos mentales, son herramientas invisibles. Al final, no solo vas a entender mejor a los demás, vas a entenderte mejor a ti. Vas a ver por qué ciertas personas siempre parecen estar un paso adelante. Vas a notar patrones que antes ignorabas. Y esa claridad es lo que realmente te vuelve peligroso, porque el verdadero poder no está en dominar a otros, está en no ser dominado sin darte cuenta. Si estás listo para dejar de ser pieza y empezar a pensar como jugador, entonces presta atención. Lo que viene no es cómodo, pero sí es valioso, y una vez que lo entiendas, no podrás dejar de verlo. A partir de ahora, cada principio que escuches, compáralo con tu propia experiencia. No lo aceptes por autoridad. Ponlo a prueba. Obsérvalo en tu entorno. Porque cuando empiezas a verificar estas dinámicas en tiempo real, el aprendizaje deja de ser teoría y se convierte en ventaja concreta. Y ahí es donde todo cambia para siempre. El primer principio es el más incómodo de todos, porque destruye una ilusión que llevas años protegiendo. El mundo no funciona como te dijeron que funcionaba. Te enseñaron que si trabajas duro, serás recompensado. Que si eres buena persona, te tratarán bien. Que si haces lo correcto, el sistema eventualmente lo reconocerá. Eso suena bien, es cómodo, es moralmente atractivo, pero no es exacto. Maquiavelo escribió algo que casi nadie quiere aceptar. Hay una diferencia brutal entre cómo deberían comportarse las personas y cómo realmente se comportan. Y quien basa sus decisiones en el debería, termina perdiendo frente a quien entiende el es. La mayoría vive en el mundo del debería. Deberían valorar mi esfuerzo.
Deberían respetar mi lealtad, deberían reconocer mi talento, deberían cumplir su palabra. Pero el poder no responde a expectativas morales, responde a incentivos. Mira cualquier entorno competitivo, empresas, política, negocios, incluso grupos sociales. No asciende quien más lo merece en abstracto, asciende quien entiende qué es lo que realmente se recompensa ahí. A veces es visibilidad, a veces es resultados, a veces es relaciones estratégicas, a veces es simple timing. El problema no es que el mundo sea cruel, el problema es que es funcional. Y funcional significa que premia lo que produce resultados dentro de sus reglas reales, no dentro de tus ideales. Maquiavelo observó a gobernantes que perdían reinos enteros por intentar ser correctos según la moral tradicional. Mientras tanto, otros que entendían la naturaleza humana conservaban poder porque actuaban según la realidad, no según la fantasía. Eso no significa volverte inmoral. Significa volverte lúcido. Cuando aceptas que el mundo funciona por incentivos y estructuras, algo cambia en tu mente. Dejas de tomarte las cosas de forma personal, empiezas a analizarlas de forma estratégica. Si no te promovieron, no preguntas por qué no fui suficiente. Preguntas qué se estaba premiando realmente en esa decisión. Si alguien cambió contigo, no piensas me traicionó sin razón. Piensas qué incentivo cambió para esa persona. Esa diferencia parece pequeña, pero es enorme. Porque cuando interpretas mal el sistema, reaccionas emocionalmente. Cuando entiendes el sistema, actúas estratégicamente. La mayoría de las frustraciones vienen de esperar que la realidad respete principios que nunca prometió respetar. Y aquí está la parte poderosa, cuando dejas de operar bajo el debería y empiezas a operar bajo el es, dejas de sentirte víctima del juego, empiezas a ver patrones. Notas que en ciertos entornos lo que se recompensa es la seguridad, no la timidez. Notas que en otros se premia la utilidad, no la simpatía. Notas que algunas reglas son decorativas mientras otras son inquebrantables. Y entonces haces algo que la mayoría no hace. Te adaptas sin perder tu esencia. Eso es inteligencia estratégica. No significa abandonar tus valores. Significa entender el terreno donde estás parado. Un ajedrecista no se queja porque el caballo se mueve en quincuagésimo. Aprende a usarlo. Maquiavelo no admiraba a los ingenuos bien intencionados. Admiraba a los que entendían la naturaleza del tablero, porque el tablero no cambia solo porque tú quieras que cambie. Y si tú sigues jugando según cómo crees que debería funcionar el mundo, mientras otros juegan según cómo funciona realmente, siempre irás un paso detrás. Este es el primer cambio mental. Deja de evaluar la realidad según tus ideales y empieza a estudiarla según sus incentivos. Cuando haces eso, algo se vuelve evidente. No estabas perdiendo por falta de capacidad, estabas perdiendo por mala lectura. Y una vez que corriges la lectura, el juego empieza a verse completamente distinto. El segundo principio es el que más resistencia genera, porque toca directamente tu forma de ver a los demás. Las personas no actúan principalmente por intención, actúan por interés. Y no, esto no significa que todos sean malvados, significa que todos responden a incentivos. Maquiavelo lo entendió con claridad brutal. Los seres humanos son más constantes en la búsqueda de su conveniencia que en la defensa de sus principios. No porque sean demonios, sino porque están diseñados para sobrevivir, avanzar y proteger lo suyo. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces alguien te prometió algo con convicción y luego cambió cuando la situación cambió? ¿Mintió? Tal vez no. Probablemente en ese momento lo decía en serio. Pero cuando el costo aumentó, el interés cambió. Aquí está la clave. Las intenciones son emocionales. Los intereses son estructurales. La mayoría de la gente escucha palabras. La gente estratégicamente inteligente observa incentivos. Si quieres predecir el comportamiento de alguien, no analices lo que dice que valora. Analiza qué gana y qué pierde con cada decisión.
En una empresa, un jefe puede decir que valora la honestidad, pero si admitir un error afecta su posición, su interés real puede ser proteger su imagen. Un amigo puede decir que quiere verte crecer, pero si tu crecimiento lo hace sentirse inferior, su interés puede inclinarse hacia competir en silencio. Una pareja puede prometer estabilidad, pero si aparece una opción que le ofrece mayor beneficio emocional o material, el interés puede cambiar. No es personal, es estructural. Y cuando entiendes eso, dejas de confiar ciegamente en discursos y empiezas a mapear incentivos. Este cambio mental es poderoso porque elimina la sorpresa. La mayoría sufre porque confunde intención con garantía. Cree que porque alguien quiere algo, lo sostendrá bajo cualquier circunstancia. Pero las circunstancias modifican el interés. Y el interés gobierna la acción. Maquiavelo observaba alianzas políticas que parecían sólidas hasta que el equilibrio de poder cambiaba. Entonces, antiguos aliados se convertían en rivales sin dudarlo, no por traición emocional, por cálculo. El error no era confiar. El error era no entender qué mantenía esa confianza estable. Cuando el beneficio mutuo desaparece, la lealtad se debilita. Este principio no está diseñado para volverte paranoico, está diseñado para volverte preciso. Si entiendes qué incentivos mantienen a alguien alineado contigo, puedes fortalecerlos. Si ves que esos incentivos están desapareciendo, puedes anticiparte. Eso es ventaja. La mayoría de las personas vive reaccionando a decepciones. Las personas estratégicas detectan cambios antes de que ocurran. Y aquí viene algo importante. Tú también operas por interés incluso cuando ayudas a alguien, obtienes algo, satisfacción, reputación, coherencia con tus valores, conexión. Eso no invalida el acto, lo explica. Cuando aceptas que el interés es universal, dejas de juzgar ingenuamente y empiezas a diseñar mejor tus relaciones. Construyes alianzas donde ambas partes ganan. Evitas depender de promesas que no tienen respaldo estructural. Entiendes que la estabilidad no se basa en emociones momentáneas, sino en beneficios sostenidos. Este principio cambia completamente cómo eliges socios, amigos, proyectos y decisiones. Porque ahora ya no preguntas qué dice que quiere, preguntas qué le conviene realmente. Y cuando empiezas a hacer esa pregunta de forma constante, algo cambia en tu percepción. La conducta humana deja de parecer impredecible, empieza a parecer lógica, no perfecta, no moral, lógica. Y cuando entiendes la lógica, puedes moverte con anticipación en lugar de reaccionar con sorpresa. Ese es el segundo cambio mental. No escuches intenciones, analiza intereses. Una vez que haces eso, las piezas comienzan a moverse antes de que los demás sepan que el juego ya cambió. Aquí es donde la mayoría se confunde. Cree que el poder pertenece al más inteligente, al más trabajador, al más ético. Pero el poder no se otorga por cualidades internas, se otorga por percepción externa. Maquiavelo entendió algo que incomoda. No importa tanto lo que eres, sino cómo eres visto. Porque las decisiones colectivas no se basan en tu esencia, se basan en la imagen que proyectas. En política, en negocios, en grupos sociales, la percepción precede a la realidad. Un líder puede ser inseguro internamente, pero si proyecta firmeza, el grupo responde a esa firmeza. Otro puede ser brillante, pero si proyecta duda, pierde influencia. El poder no es un certificado moral, es una narrativa dominante. La mayoría de las personas comete un error silencioso, se enfoca en ser competente y espera que eso se traduzca automáticamente en reconocimiento. Pero el reconocimiento no es automático. Es interpretado. Si nadie percibe tu valor no influye. Si nadie percibe tu capacidad no pesa. Eso no significa fingir, significa entender que la visibilidad y el marco importan tanto como el contenido. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes parecer virtuosos, incluso cuando la situación exigía dureza. No porque la virtud fuera irrelevante, sino porque la percepción de virtud sostenía legitimidad.
Las personas no siguen hojas de cálculo, siguen señales: confianza, seguridad, coherencia, dominio emocional. La percepción se construye en detalles pequeños: cómo hablas bajo presión, cómo reaccionas ante un conflicto, qué tanto validas o desafías una opinión, qué tan escaso pareces. El que parece necesario tiene más poder que el que ruega aceptación. Y aquí viene el punto estratégico. Si el poder es percepción, entonces puedes trabajarlo, no manipulando, sino posicionándote. En un entorno laboral, quien comunica resultados con claridad y seguridad suele tener más influencia que quien produce en silencio. En relaciones sociales, quien controla el marco emocional de la conversación suele liderar sin título formal. En negociaciones, quien proyecta disposición a retirarse tiene más fuerza que quien parece desesperado. La mayoría cree que el poder es una consecuencia natural del mérito, pero el poder es una consecuencia de cómo ese mérito es percibido y encuadrado. Si haces un excelente trabajo y nunca lo comunicas estratégicamente, pierdes influencia. Si ayudas a todos sin establecer límites, pierdes estatus. Si reaccionas emocionalmente ante críticas, reduces autoridad. Percepción no es superficialidad, es impacto psicológico. Maquiavelo no enseñaba a ser falso. Enseñaba a entender que la estabilidad del poder depende de cómo otros interpretan tus acciones. Puedes ser bueno, pero si pareces débil, perderás influencia. Puedes ser fuerte, pero si pareces injusto, generarás resistencia. El equilibrio está en proyectar competencia y control. Cuando internalizas este principio, dejas de operar desde la invisibilidad. Empiezas a preguntarte: ¿cómo estoy siendo leído? ¿Qué señales estoy enviando sin darme cuenta? ¿Estoy reforzando mi posición o debilitándola? Este cambio mental es sutil pero profundo, porque ahora entiendes que cada interacción construye una narrativa sobre ti, y esa narrativa influye en oportunidades, respeto y autoridad. El poder no es un premio moral, es una interpretación colectiva. Y cuando comprendes eso, dejas de esperar reconocimiento automático y empiezas a diseñar tu presencia con intención. Ese es el tercer cambio. No basta con ser competente, debes ser percibido como competente. No basta con tener fuerza, debes proyectarla con calma. Cuando controlas la percepción, controlas el marco. Y quien controla el marco, controla el juego. El cuarto principio es simple, pero cambia completamente tu posición en cualquier entorno. La información es poder, pero no solo la información que tienes, la información que revelas y la que decides ocultar. Maquiavelo entendía que un gobernante no solo debía actuar con inteligencia, sino también administrar lo que otros sabían sobre él. Porque quien controla la información, controla la narrativa. Y quien controla la narrativa, controla las decisiones de los demás. La mayoría de las personas comparte demasiado. Habla de sus planes antes de ejecutarlos, expone sus inseguridades sin filtrar, revela estrategias cuando todavía son frágiles, y al hacerlo, reduce su ventaja. Cada vez que anuncias una intención prematuramente, pierdes flexibilidad. Cada vez que muestras inseguridad a alguien que no ha demostrado lealtad, entregas un punto vulnerable. Cada vez que explicas en exceso tus movimientos, permites que otros se anticipen. No se trata de vivir en secreto permanente. Se trata de entender el valor del silencio estratégico. Piensa en esto: cuando alguien sabe exactamente qué vas a hacer, puede prepararse. Cuando alguien no está seguro, debe reaccionar. La incertidumbre controlada genera respeto. Maquiavelo aconsejaba a los líderes no revelar todas sus intenciones, porque la previsibilidad reduce el poder. Si todos pueden anticipar tu movimiento, todos pueden neutralizarlo. La mayoría cree que transparencia absoluta es virtud universal, pero la transparencia sin criterio es ingenuidad. Hay información que construye confianza, y hay información que construye vulnerabilidad innecesaria. El error no es ser abierto, el error es no seleccionar.
En el trabajo, no todos necesitan conocer tu próxima ambición. En una negociación, no todos deben saber tu límite real. En un conflicto, no todos deben ver tu reacción emocional inmediata. El silencio, cuando es intencional, comunica control. Observa a las personas con mayor influencia real. No hablan de cada movimiento, no reaccionan a cada provocación, no explican cada decisión, seleccionan, porque entienden algo clave. La información es un recurso, y los recursos se administran. Cuando compartes cada detalle de tus planes, permites que otros evalúen riesgos, organicen resistencia o compitan antes de que estés listo. Cuando mantienes cierto margen de incertidumbre, obligas a los demás a operar con cautela. Eso es ventaja. Ahora, atención. Esto no es paranoia, no es desconfiar de todos, es entender que la confianza se construye gradualmente. La vulnerabilidad estratégica existe. Compartir información con las personas correctas fortalece alianzas, pero compartirla indiscriminadamente debilita tu posición. Maquiavelo sabía que el poder estable depende tanto de lo visible como de lo invisible. Hay decisiones que deben ser públicas para consolidar autoridad, y hay movimientos que deben permanecer reservados hasta que el resultado esté asegurado. Cuando internalizas este principio, algo cambia en tu comportamiento. Dejas de hablar por impulso, dejas de reaccionar con explicaciones innecesarias, dejas de anunciar cada meta antes de consolidarla. Empiezas a operar con capas, lo que muestras, lo que planificas, lo que ejecutas. Y esa diferencia crea profundidad estratégica. Porque en cualquier juego, quien posee más información relevante y controla su distribución, tiene mayor margen de maniobra. Ese es el cuarto cambio mental. No todo lo que sabes debe ser dicho, no todo lo que sientes debe ser mostrado, no todo lo que planeas debe ser anunciado. La información no es solo conocimiento, es posición. Y cuando aprendes a administrarla, tu presencia cambia. Tu impacto cambia, tu capacidad de movimiento se amplía. Eso es poder silencioso. El quinto principio cambia la forma en que buscas valor. No se trata de ser bueno, se trata de ser necesario. Ser bueno es agradable. Ser necesario es poderoso. Maquiavelo entendía que los gobernantes mantenían estabilidad no porque fueran amados, sino porque eran difíciles de reemplazar. Cuando alguien depende de ti para mantener su posición, su comodidad o su seguridad, tu poder aumenta. La mayoría intenta agradar. Pocos construyen dependencia funcional. En el trabajo, el empleado simpático puede ser apreciado. El empleado que resuelve problemas críticos es protegido. En relaciones, la persona divertida puede ser querida. La persona que aporta estabilidad emocional real es valorada profundamente. La pregunta estratégica no es ¿me quieren? Es ¿qué problema resuelvo que sería costoso perder? Cuando eres fácilmente sustituible, tu influencia es frágil. Cuando aportas algo escaso, tu posición se fortalece. Eso no implica manipular, implica desarrollar habilidades, criterio y confiabilidad que otros no pueden replicar fácilmente. La necesidad crea respeto silencioso, y el respeto es más estable que la simpatía. Ahora pasamos al sexto principio. La calma es dominio. En cualquier entorno competitivo, quien controla sus emociones controla la dinámica. La mayoría pierde poder cuando reacciona. Reaccionar es ceder el marco. Cuando alguien logra alterarte, ha influido en tu comportamiento. Cuando te mantienes estable bajo presión, proyectas superioridad implícita. Maquiavelo observó que los líderes que mostraban desesperación o miedo debilitaban su posición, no porque no sintieran emociones, sino porque exponerlas sin control invitaba a la desestabilización. La calma no es frialdad. Es autocontrol estratégico. En una discusión, quien eleva la voz primero pierde terreno. En una negociación, quien muestra urgencia pierde poder. En un conflicto, quien mantiene tono firme y pausado impone ritmo. La estabilidad emocional envía un mensaje claro. No soy fácil de mover.
Y quien no es fácil de mover, es difícil de manipular. La mayoría confunde intensidad con fuerza. Pero la verdadera fuerza es estabilidad. Cuando desarrollas control emocional, algo cambia internamente. Ya no reaccionas por impulso. Observas, calculas, respondes. Esa diferencia convierte situaciones tensas en oportunidades de posicionamiento. Porque mientras otros pierden claridad bajo presión, tú mantienes perspectiva. Eso es dominio. Y ahora llegamos al séptimo principio, el que conecta todo. Siempre estás en un juego. Aunque digas que no te gustan los juegos, aunque creas que eres auténtico, y eso es suficiente, aunque pienses que competir es innecesario, estás en un sistema donde decisiones, percepciones e incentivos interactúan constantemente. Rechazar el juego no te saca del tablero, solo te convierte en pieza. En el trabajo hay competencia por visibilidad y ascenso. En círculos sociales hay competencia por estatus e influencia. En mercados hay competencia por atención y recursos. Negarlo no lo elimina. Maquiavelo no enseñaba a ser despiadado, enseñaba a ser consciente del terreno. Un jugador entiende que cada movimiento tiene consecuencias. Una pieza solo se mueve cuando otro la empuja. Cuando aceptas que estás en un juego, empiezas a pensar en movimientos. No reaccionas a cada estímulo. Evalúas impacto. Anticipas escenarios. Construyes posición. La mayoría vive improvisando. Las personas estratégicas viven diseñando. Eso no significa vivir paranoico. Significa vivir atento. Si sabes que el reconocimiento depende de percepción, trabajas tu presencia. Si sabes que las personas actúan por interés, alineas incentivos. Si sabes que la información es poder, la administras. Si sabes que la necesidad genera estabilidad, desarrollas habilidades escasas. Si sabes que la calma proyecta dominio, entrenas autocontrol. Todo empieza a conectarse. El juego deja de parecer injusto, empieza a parecer estructurado, y cuando ves la estructura, puedes navegarla. Aquí está la verdadera transformación. Ser peligrosamente inteligente no es volverte frío, es volverte consciente. Consciente de incentivos, consciente de dinámicas de poder, consciente de tu propia posición. La mayoría vive esperando que el sistema sea justo. Las personas estratégicas entienden el sistema y se mueven dentro de él con intención. Y eso cambia tu experiencia completa. Ya no preguntas por qué me pasó esto, preguntas qué dinámica estaba operando aquí. Ya no te sorprende que alguien actúe según conveniencia. Lo anticipas, ya no dependes solo de esfuerzo. Diseñas posicionamiento. Ese es el cierre real de todo lo que hemos visto. Maquiavelo no enseñó maldad, enseñó claridad. Y la claridad elimina ingenuidad. Ahora tienes una elección. Puedes seguir interpretando el mundo según cómo te gustaría que funcionara, o puedes empezar a observarlo según cómo realmente opera. Si eliges lo segundo, algo cambia, dejas de ser pieza, empiezas a pensar como jugador. Y cuando piensas como jugador, cada decisión se vuelve más intencional. Eso es ventaja, eso es lucidez, eso es ser peligrosamente inteligente.